vamos a empezar ya con el seminario sobre la geopolítica tras la pandemia del COVID-19 que hacemos desde Deusto Business School, de su ciclo Deusto Keep It Up, que estamos haciendo semanalmente, y también desde Deusto Asuntos Globales, el nuevo espacio de Deusto Business School para la geopolítica. Tenemos hoy a dos invitados de lujo, a Emiliano López Aturra, presidente de Petronor, presidente de Tecnalia, abogado, Sciences Po en París, Colegio Europeo de Brujas, un académico y un industrial al mismo tiempo, y a Gonzalo Escribano, profesor de Economía de la UNED, titular e investigador principal de Energía y Cambio Climático en el Instituto Elcano y también de los programas de investigación en este instituto. Vamos a empezar con Emiliano. Cada uno tendrá una intervención de unos 12-15 minutos y después haremos ya un debate y un turno de preguntas. Así que buenas tardes, bienvenidos a todos y adelante, Emiliano. Bueno, buenas tardes a todos y disculpar por este retraso técnico y gracias a la Universidad, a la Deusto Business School, por dar la oportunidad de poder conversar, además con una persona querida y apreciada como Gonzalo Escribano y como Juan Moscoso. El panel, o más concretamente, el contenido de este seminario es lo suficientemente amplio como para que sea conveniente ir centrando un poco. El planteamiento geopolítico yo lo considero como un planteamiento esencial en el nuevo contexto de la nueva economía y la geopolítica del siglo XXI. Un siglo que está articulando escenarios económicos, tecnológicos e industriales, donde la economía mundo ha tenido y tiene un protagonismo esencial, y donde nuestro espacio europeo está ante una incertidumbre, y yo diría ante un riesgo como consecuencia de la periferidad del extremo occidental de Eurasia, en beneficio de la centralidad que protagoniza en estos momentos China y lo que es su proyecto estratégico de la Ruta de la Seda. Y la Ruta de la Seda tiene un componente significativo desde un punto de vista energético, en tanto en cuanto conecta los flujos energéticos de Asia Central con la Unión Europea y con el espacio de centralidad europea, que es el espacio del Hinterland de Alemania. En segundo lugar, conecta los flujos de Asia Central, los flujos energéticos, con los flujos euroasiáticos que provienen de la integración de los flujos de la zona del Caspio con Oriente Medio, con Europa, sin menoscabar lo que son los flujos que provienen de la zona de Yamal, que hacen que el flujo de gas ruso, el flujo de gas que proviene de los antiguos países, los países actuales que eran antiguas regiones de la Unión Soviética, en los flujos energéticos tienen preponderancia y protagonismo. ¿Y esto en qué afecta a España? Esto afecta a España de una manera singular y afecta a Europa también. Estamos poniendo el foco en los flujos de la seguridad energética y de la vecindad energética en Oriente Medio y fundamentalmente en las regiones asiáticas. Y no estamos poniendo el foco en una región de interés estratégico para la seguridad europea y para la seguridad de España, como son los flujos de gas con el norte de África. Y los flujos de gas del norte de África son los flujos que debían de reequilibrarse con los flujos de gas que provienen de Rusia y de ese espacio energético que mencionó anteriormente. ¿Y esto por qué lo digo? Lo digo porque, por desgracia, en la agenda europea, las relaciones con Argelia están suponiendo a lo largo de estos últimos años un declive significativo y una situación de minusvalía con respecto a los flujos de gas con Rusia
y el perímetro de las regiones euroasiáticas, del Caspio y de Asia Central. Y no debemos de olvidar que la estabilidad del norte de África es nuestra estabilidad. Si pasara algo con Argelia y si pasara algo en Argelia, fundamentalmente el problema de seguridad que tiene Europa y el problema de seguridad que tiene España sería significativo y prefiero no pensar cuáles serían las consecuencias. Por lo tanto, desde un punto de vista geopolítico, energético, Argelia es una estrategia y es una relación estratégica, valga la redundancia, con respecto a las relaciones Unión Europea-Norte de África, España-Norte de África, Unión Europea-España, Norte de África. Por lo tanto, en estos momentos donde los hidrocarburos y donde el gas no están siendo o no están pasando por su mejor momento, no olvidemos el papel que está teniendo el shale gas americano, que está rompiendo el mercado de los flujos ordinarios, pues nos puede llevar a un problema si no contemplamos las relaciones gasistas y las relaciones industriales y las relaciones de cooperación para el desarrollo de una economía productiva ligada al sector energético en Argelia, sería de gran preocupación. En segundo lugar, en la geopolítica energética también es importante contemplar un factor esencial, y es que la transición energética aflora un nuevo mundo ligado a las materias primas que configuran y componen aspectos esenciales de la transición energética, como son el de los metales raros, etcétera, etcétera. Y las grandes reservas, no solo en hidrocarburos, sino también las grandes reservas de gas y las grandes reservas en los metales raros están en la comunidad iberoamericana. Por lo tanto, España, en el seno de la Unión Europea, tiene dos desafíos trascendentales. Uno, poner en la agenda las relaciones energéticas, las relaciones industriales, las relaciones de cooperación de economía productiva con el norte de África, para nuestra seguridad, y por otro lado, poner en la agenda lo que es la cooperación con la comunidad iberoamericana para traducir y convertir la economía extractiva en materias primas esenciales también para la transición energética en una economía productiva. Por lo tanto, la política exterior española y las necesidades de España en estos momentos no pasan por una consideración partidaria, van por una consideración de Estado. Y esa consideración de Estado es que en el seno de la Unión Europea tenemos que hacer todos un esfuerzo compartido para que las relaciones con Argelia, las relaciones energéticas de vecindad energética con la orilla sur del Mediterráneo tengan un protagonismo que ha perdido a lo largo de estos años y se recupere ese protagonismo, porque es la manera de reequilibrar las relaciones energéticas y el interés de la seguridad energética europea, en tanto en cuanto está excesivamente escorada y prisionera del mundo ruso y del mundo euroasiático. Y en el caso de América Latina, porque es la manera y el instrumento para que la comunidad iberoamericana y la comunidad atlántica tenga el peso y protagonismo en las relaciones exteriores de la Unión Europea y el protagonismo de España en esa situación. Y esa sería, digamos, el comienzo un poco de mi reflexión. Y una persona experta como Gonzalo, que reflexionamos muchas veces, pues te dejo, Gonzalo, con la perspectiva de cómo ves en estos momentos las relaciones energéticas que tiene Europa y para poder después producir un diálogo constructivo como siempre tenemos. Muy bien. Muchas gracias, Emiliano. Pues Gonzalo, adelante, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Juan. Lo primero, a la Universidad de Deusto por invitarme y por contar con el Instituto Elcano. Estamos siempre encantados de colaborar con vosotros.
y también gracias a Emiliano por esta introducción tan geopolítica, ¿no? Al final se supone que el que se dedica a la geopolítica soy yo, pero Emiliano siempre es más geopolítico que yo, ¿no? Y la verdad es que estoy bastante de acuerdo, o muy de acuerdo en todo lo que has dicho, ¿no? Yo, para seguir con el debate, ¿no? Y bueno, para iniciarlo, para profundizar en los puntos que has abierto, ¿no? Yo me gustaría apuntar o compartir 3 ideas con aquellos que nos están escuchando, con nuestra audiencia, ¿no? Un poco en la línea de lo que has dicho tú, Emiliano. La primera es que hay varias escuelas de pensamiento sobre lo que está pasando con la crisis de la COVID o el COVID, ¿no? Y cómo está afectando esto en general a la geopolítica del mundo en que vivimos, ¿no? Y hay básicamente gente que piensa que esto va a ser un cambio radical de toda la situación geopolítica que vive el mundo. Otra escuela dice que esto es como un paréntesis, que vamos a seguir al business as usual en cuanto la cosa pase. Y luego nosotros en el instituto que pensamos, aunque solo sea por llevar la contraria, que ni lo uno ni lo otro, sino que lo que nos encontramos es con una aceleración de las tendencias preexistentes, ¿no? Una aceleración de las tendencias preexistentes y también pues una multiplicación de los riesgos que esas tendencias, esas megatendencias que estaban vigentes planteaban para la geopolítica mundial, ¿no? Por tanto, ese sería mi primer punto, ¿no? Que la situación actual nos está planteando pues, una intensificación de las tendencias existentes. En el campo de la energía, Fatih Birol, el presidente de la Agencia Internacional de la Energía, nos ha recordado que esta pandemia nos manda una postal desde el futuro, ¿no? Es decir, nos dice cómo podría ser el mundo dentro de X años, ¿no? Bueno, y desde luego, el otro día comentaba en otro foro que también nos manda una postal desde nuestro vecino del sur, que tú has mencionado, ¿no? Desde Argelia. ¿Cómo puede ser Argelia o cómo puede afectar a un país como Argelia? Como ejemplo de otros productores que también son importantes para Europa, como por supuesto Rusia, que lo has mencionado, pero también para España, como por ejemplo Nigeria, que oiga, es uno de nuestros principales suministradores, o Libia, o Arabia Saudí, o Venezuela, ¿no? Nos manda una postal de qué es lo que puede pasar cuando estas transformaciones energéticas aceleradas que estamos viviendo, por lo menos en la Unión Europea, se manifiesten con más fuerza. Si en 2050 tenemos que estar descarbonizados, a lo mejor no es 2050, pero es 2055 o 2060, ¿qué va a pasar con productores de hidrocarburos como Argelia, Nigeria o los que acabamos de mencionar? Y por tanto, yo creo que es un buen experimento, si se puede decir así, de lo que tenemos por delante, ¿no? En segundo lugar, bueno, yo creo que también nos plantea cómo en estas transformaciones energéticas a las que tú te has referido, desde el punto de vista geopolítico, como no puede ser de otra forma, siempre que hay cambios importantes, pues vamos a tener ganadores y perdedores. Y en gran medida que un país como España o la Unión Europea esté del lado de los ganadores o de los perdedores, va a depender de las políticas que apliquemos, de las políticas que nos apliquemos a nosotros mismos, pero también de las políticas que pongamos en marcha respecto a nuestros socios, a nuestros vecinos y, como tú bien decías, Emiliano, a aquellos países que tienen una relevancia estratégica, que constituyen países axiales desde el punto de vista geopolítico para el sur de Europa, para Europa en su conjunto y muy especialmente para España, ¿no? Y bueno, pues ya hay gente que incluso está publicando índices de ganadores y perdedores de las transformaciones energéticas, ¿no? Y ahí tenemos, bueno, pues países que van a perder porque tienen una gran dependencia de los hidrocarburos, porque tienen una poca capacidad de buena gobernanza para diversificar hacia otros sectores, porque tienen unas instituciones débiles que no les permiten avanzar en otros aspectos económicos y políticos, países que van a perder porque tampoco tienen recursos renovables, por ejemplo, o porque están muy lejos, o porque les faltan algunos de los ingredientes. Decías tú, no tienes acceso a los minerales estratégicos, o si nos decantamos por una economía del hidrógeno no tienes agua. En fin, hay toda una serie de factores limitativos, ¿no? Y claro, lo que a nosotros en Europa y en España teníamos que intentar es caer del lado de los ganadores. Y para caer del lado de los ganadores, porque tenemos mucho recurso renovable, porque en España tenemos muchas empresas muy bien posicionadas, porque tenemos una cercanía y una supuesta capacidad de interlocución, que estoy de acuerdo contigo en que tendríamos que mejorar, con muchos productores potenciales de renovables, de minerales estratégicos, de tierras raras,
etcétera, pero también tendremos que ser capaces de que países como algunos de los que tú has mencionado, Argelia, Libia, Nigeria, pues que seamos capaces de que esa transición pues sea gestionada de la mejor manera posible para minimizar los riesgos y para evitar que esa multiplicación de riesgos pues nos llegue y nos pille de pleno, ¿no? Por tanto, yo creo que ese sería el segundo punto. ¿Qué políticas tenemos que emprender en España y en Europa para caer del lado de los ganadores? Porque esto no es una cuestión de que lo tiras a cara o cruz. Hombre, hay algo de azar. Pues evidentemente, si tú tienes una posición estratégica en el Mediterráneo, tienes buen recurso de sol y buen recurso eólico, pues eso te lo da la naturaleza, pero hay muchas cosas que son ventajas comparativas dinámicas que el propio país se tiene que crear con las políticas adecuadas. Y mi último punto, ¿no? como introducción al debate, sería precisamente la Unión Europea y España qué tipo de políticas debían aplicar para caer de ese lado de los ganadores, ¿no? Y déjame que empiece por España. Mira, nosotros hemos hecho en el instituto con mi compañera Laura Lázaro una encuesta que siempre solemos preguntar, damos a lata para que se pregunte por cuestiones energéticas, ¿no? Y una de las cosas que hemos preguntado, y el campo terminó justo cuando empezaba la crisis del COVID, es, oiga, ¿en qué debería invertir la Unión Europea para ayudarnos a salir de esta crisis? Los españoles, un 85% de ellos decían que tenía que invertir la Unión Europea en investigación, desarrollo e innovación y otro tanto, un 86% concretamente, en promover las energías renovables. Es decir, los españoles lo tienen muy claro. Y curiosamente, en un país como España, en el que el caínismo, pues tú lo dejabas entrever, es muy frecuente, siempre me gusta recordar esa frase de Jardiel Poncela, de que en España no necesitamos invertir millones para dividir el átomo, porque ya los átomos españoles, por el hecho de serlos, ya nacen divididos, ¿no? Pues bueno, yo creo que en este campo, precisamente, cuando hacemos esas encuestas, vemos que hay mucho consenso entre la población española. Hay mucho consenso sobre las oportunidades de la transición, incluso entre los partidos políticos todos están de acuerdo. Bueno, hay consenso -1, ya me entendéis, consenso -1, de que hay que llegar a una descarbonización a 2050, aunque cada partido plantea una senda para llegar allí diferente y muy legítimas todas ellas, ¿no? Pero bueno, hay consenso. Las propias empresas, pues muchas de ellas firman coaliciones, en fin, alianzas, enunciados que se están sacando estos días. Hay un cierto consenso, ¿no? Y luego la ciencia lo que nos dice, estamos en un proyecto europeo, uno de los resultados más importantes que acabamos de tener es que, bueno, si tuviésemos una transformación a renovables en la Unión Europea, España sería uno de los grandes beneficiados porque si tuviésemos interconexiones eléctricas, podríamos exportar mucho más que ningún otro país. Es decir, podríamos ser entre los ganadores. Vuelvo al hidrógeno, que sé que es un tema que a Emiliano le interesa. Oye, acaba de sacar un paper el Belfer Center, bueno, ahora unos 6 meses, ¿no?, diciendo que España podría ser uno de los grandes beneficiados de una transición al hidrógeno y que el hidrógeno puede jugar un papel importante en la descarbonización. Es decir, tenemos muchos mimbres políticos, de recursos naturales, de instituciones, y ahora lo que necesitamos es que en la Unión Europea nos escuchen, nos hagan caso y que podamos verdaderamente materializar todas esas ventajas estáticas y dinámicas, naturales y empresariales, para verdaderamente que España y que España pueda contribuir a que Europa caiga de ese lado de los ganadores. Lo dejaría aquí por el momento. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a los dos por las introducciones y tenemos varios temas sobre la mesa. Por un lado, la transformación energética, industrialización y la posibilidad y el deseo de que España, la Unión Europea, estén en ese grupo de ganadores, y la cuestión geopolítica. Tenemos dos preguntas vinculadas con ambas cuestiones. Sobre geopolítica, nos preguntan si no deberíamos haber aprendido bien la lección considerando lo que ocurrió en Libia hace unos años, en el sentido de que ahí hubo una operación de estabilización en un país con evidente contenido energético y todos vimos cómo sucedió. Deberíamos, bueno, ser más conscientes de ello de cara al futuro. Y en la segunda pregunta tiene más que ver con el hace Iván Martín respecto a la cuestión de la industrialización. Nos habla del coche eléctrico y si no deberíamos ser más sofisticados en la consideración de este elemento a la hora de hablar de él como nuevo paradigma de la industrialización.
A ver, ¿quién de los dos comienza? Bueno, ¿me permites, Gonzalo, que comience? Sí, sí. Sí, sí, te oímos. Vale. Lo de Libia es el perfecto ejemplo de si la Unión Europea no tiene una política exterior de seguridad y defensa común, pues poco tenemos que hacer. Libia es el perfecto ejemplo de la necesidad urgente de una política exterior de seguridad y defensa común. Por lo tanto, aviso a navegantes. En segundo lugar, los temas energéticos, los temas, como bien ha apuntado Gonzalo, tienen que ver, digamos, con las transformaciones geopolíticas que se están produciendo y que tienen que ahora un componente importante financiero, tecnológico, industrial. Y por lo tanto, yo quisiera hacer un par de apuntes. Por un lado, los europeos podemos ser ganadores y yo estos meses de confinamiento y de nerviosismo y de crisis he visto que Alemania tiene tomada la decisión de ser un ganador. Y concretamente por eso las actitudes y los planteamientos que tiene con respecto a lo que es la solución a una crisis significativa que ha entrado Europa y que va a entrar, tiene la firme decisión de una solución global, porque no hay manera de competir en el mundo actual si no tienes un mercado doméstico sólido, y el mercado doméstico no es el alemán, sino que es el europeo en su conjunto. En segundo lugar, cuando plantea la recapitalización tecnológica e industrial de su tejido, también ha cogido las riendas en esa competencia. Además, con un punto importante que yo quisiera poner encima de la mesa. Cuando hablamos de China, tenemos que contemplar también el importante volumen de préstamos que tiene China en el orden económico internacional y los países que están en la franja del riesgo de impagos significativa, que sumado a lo que es el endeudamiento interno chino, yo diría estamos ante un problema. Y por lo tanto, es más que nunca la importancia de tener en la Unión Europea un proyecto compartido y un proyecto tecnológico industrial. Y al hilo de lo que decía Gonzalo, nosotros tenemos una gran oportunidad como España. Tenemos la oportunidad de que tenemos un tejido PYME muy significativo, muy importante. Tenemos unas capacidades industriales muy significativas y que además no dan miedo en el contexto del sistema industrial internacional. No dan miedo. La electrónica potencia española es tan buena como la electrónica potencia alemana y francesa y no dan miedo. Por lo tanto, ese sistema industrial es muy atractivo para colaborar, por ejemplo, con Argelia en todo su proceso de modernización de su sistema energético y su evolución a un sistema de renovables centrado en el sol, en la energía solar. Y Gonzalo, tú sabes muy bien cuando se planteó por parte de Alemania el proyecto aquel de DERTESEC. Es decir, aquí hay elementos ligados con las capacidades de España en la acumulación de energía, etcétera, etcétera. Por eso, cuando se habla del coche eléctrico, yo siempre pongo lo siguiente, lo contrapongo. La movilidad es lo suficientemente seria, la neutralidad tecnológica es la columna vertebral a su vez de la movilidad, que la evolución del mismo no se tiene que materializar en algo que se llama coche eléctrico, sino en lo que es la movilidad sostenible. Y la movilidad sostenible, en las largas distancias, el hidrógeno, Gonzalo, tiene una posición relevante, no el sistema eléctrico.
Y en la movilidad urbana, pues habrá un mix de componentes de la movilidad. Y vaya hasta a saber si el 2050 en el sistema urbano europeo e internacional más dinámico, pues estamos con los drones voladores. Por lo tanto, creo que se ha hecho un fetiche de la movilidad eléctrica en contraposición de lo que es la movilidad sostenible. Y a partir de ahí hay que ver la evolución del sector de la automoción, porque la movilidad eléctrica alemana, de la automoción alemana, está ligado al mercado chino fundamentalmente. Y en estos momentos de reubicación de toda la cadena de valor y con los componentes que está habiendo de recapitalización en Alemania y también de recapitalización en Francia, no hay que olvidar el volumen de recursos que ha orientado a Renault, etcétera. Pues yo creo que Europa, yo estoy con una cierta esperanza. Y por eso es muy importante lo que has dicho tú, Gonzalo. Tenemos capacidades, tenemos posición y compartamos lo importante para que en el seno de la Unión podamos tener no solo voz, sino influencia significativa, ¿no? Eso es la contestación, y disculparme que igual he sido excesivamente largo en la contestación. No, muy bien. Gonzalo, ¿quieres añadir algo? Bueno, yo estoy básicamente de acuerdo con lo que ha dicho Emiliano, ¿no? Quizá añadir algo sobre Libia, ¿no? Más que Libia, a mí lo que me preocupa, y ahí creo que compartimos preocupación, es Argelia, ¿no? Y en concreto, en el caso de España, vamos a ver, Argelia está en una situación muy complicada, ¿no? Va a perder la mitad de sus exportaciones de gas este año. Vamos a ver, en los últimos 2 años aquí ha habido casi una mutación. Vamos a ver, en el 2018, España, el 51% de sus importaciones de gas eran de Argelia. En 2019 bajó al 30 y pico. Y los últimos datos que tenemos de Cores de marzo es que es el tercer proveedor, del primero al tercero con 16-17%, hablo de memoria, ¿eh? Y le ha adelantado Estados Unidos y Rusia, ojo. Y esto es muy importante por algo que se ha mencionado antes, que decía antes Emiliano. Vamos a ver, si nosotros no estamos, si la Unión Europea no está en los países de nuestro entorno, otros vendrán y rellenarán ese vacío. Yo creo que el gran drama de la geopolítica de la energía y uno de los mayores errores que ha cometido la Unión Europea en materia, yo creo que es un error de libro que se estudiará durante años en geopolítica de la energía, ¿no? Y es esa idea según la cual la Unión Europea se proponía diversificar a Rusia, diversificar las importaciones de gas ruso, y lo que ha pasado es que Rusia nos ha diversificado a nosotros. Y ahora Rusia está en Libia, empieza a estar en Argelia, está en Egipto, nos llega a través, como decías, de Yamal, por gas natural licuado a España. Oye, es que Rusia se ha convertido en el segundo suministrador en marzo de España de gas. Entonces, ¿quién diversifica a quién? Pues ellos nos están diversificando a nosotros y la Unión Europea se ha quedado allí parada. Y es un error de libro, ¿no? Y yo creo que tenemos que trabajar mucho más con Argelia. Tenemos que intentar solventar estos problemas. Y es verdad que Argelia también tiene que poner de su parte, porque con esa insistencia en mantener pues unos contratos muy rígidos, unos precios muy altos, pues les ha regalado el business case al gas natural licuado americano y ruso. Igual que los ucranianos, poniéndose muy estrechos con las tarifas, le regalaron el business case a los rusos del Nord Stream 2. Entonces, ahí hay que tener un poco, hay que entrar un poco en los detalles. Quizás estoy siendo excesivamente técnico, pero bueno, las cosas difíciles a veces hay que entrar en los detalles, ¿no? Y luego también, totalmente de acuerdo con lo que decía sobre América Latina. Bueno, esas son nuestras dos prioridades. Un Mediterráneo, una vecindad subampliada, que a mi juicio pasa también por cuestiones geopolíticas, por el Sahel y por el Golfo de Guinea, donde tenemos no solo grandes suministradores, sino también elementos de desestabilización relevantes. Y tenemos que trabajar mucho más con América Latina. Y en América Latina tenemos muchas oportunidades, nuestras empresas están allí muy presentes, han aportado mucho al desarrollo energético de la región y pueden seguir haciéndolo, ¿no? Entonces ahí yo creo que eso es una cuestión muy relevante. Y con respecto, una breve nota, ¿no? Con respecto al coche eléctrico.
Claro, es que en cuestión de tecnologías, una de las cuestiones que tiene esta transformación es que hay muchísimas incertidumbres, ¿no? Y una de las incertidumbres son las incertidumbres tecnológicas. No sabemos en 2050 cuál va a ser el escenario ni el mix energético. Y una de las principales lecciones del portfolio choice y de los financieros es que hay que diversificar. Pues en geopolítica más, hay que diversificar y también hay que diversificar tecnologías. Hoy estaba leyendo el último informe del JRC, este estudio, recomiendo a todo el mundo, yo lo he retuiteado hoy, ¿no? Que mira los distintos escenarios que se han hecho en Europa para 2030 y 2050 y hace una enumeración de qué implicaría eso. Pues, por ejemplo, para la movilidad a la que te referías, Emiliano, pues evidentemente el transporte por hidrógeno y el eléctrico son las grandes apuestas, pero la incertidumbre es brutal. Según los escenarios, el hidrógeno puede ser entre el 20 y el 50 y el coche eléctrico a la inversa, ¿no? Entonces, ante esa situación de gran incertidumbre y ante la aceleración también de los procesos y de los plazos, bueno, hoy también salía el informe de la agencia, de IRENA, ¿no? De la Agencia Renovable Internacional, que daba unas cifras que, claro, la generación solar, no sé, no recuerdo, digo de memoria, ¿no? A lo mejor me equivoco, ha caído en 10 años un 80% en costes, ¿no? La concentrada solar un 50%, la eólica, en fin, no sé, no recuerdo ahora mismo exactamente los números, pero por ahí andan, ¿no? Entonces, la evolución tecnológica es cada vez más acelerada y también tenemos que mantener una cierta diversificación tecnológica. Y creo que cada una de esas tecnologías, incluso las existentes, van a ser parte de la solución. Y no creo que ninguna de ellas sea la bala de plata que nos va a sacar de todo el problema. Tendremos que contar con muchas de las tecnologías, con mayor eficiencia de las existentes, con nuevos desarrollos de las que están por venir y probablemente en temas de baterías, de bombeo, etcétera, pues habrá cosas que tengan todavía que surgir, quizá en captura de carbono, por supuesto en hidrógeno, con lo cual ahí, de nuevo, investigación, desarrollo, sector industrial, es muy importante contar con esas capacidades y con unas políticas sensatas e inteligentes. Muy bien, bien. Voy a intentar agrupar una serie de preguntas que hay en dos preguntas, una para Emiliano y otra para Gonzalo. Para Emiliano hay varias preguntas que hablan de cuál va a ser, después de la crisis del COVID, el escenario del Green Deal europeo, de la reconstrucción industrial, la transición energética, las nuevas tecnologías, cuál va a ser el energy mix del futuro, el papel del hidrógeno, el papel del gas también. Preguntan sobre la neutralidad tecnológica de algunas medidas, sobre si crees que el gobierno, la Unión Europea también los gobiernos nacionales van a confiar en el sector privado, va a haber un excesivo dirigismo. O sea, ¿cómo ves todo este proceso de transformación ahora, después de la crisis? Y hago la pregunta para Gonzalo, para que la responda después, si quieres. Y a Gonzalo, una más geopolítica. ¿Cómo ves el papel de los grandes productores de petróleo o de hidrocarburos, como por ejemplo Rusia y Venezuela, ¿no? En particular, pues dentro de en el 2040 o 2050? Gracias, ambos. Emiliano. A ver, yo me remito a lo que constato. Y lo que constato es que tanto en la declaración del 18 de mayo último del eje franco-alemán como la propuesta de la presidenta de la Comisión y de la Comisión del 27 de mayo último, y también los flujos de recapitalización que está produciéndose por parte de Alemania y por parte de Francia y por parte de otros países también significativos, aunque de menor entidad demográfica, pero también de relevancia económica, veo que el Green Deal, el Pacto Verde, es la columna vertebral del proceso de reconstrucción económica y de puesta en valor tecnológica e industrial de Europa. Eso es una constatación. La segunda constatación es que la neutralidad tecnológica también está en el escenario. ¿Por qué lo digo? Porque ha sido muy activo esto del COVID y del confinamiento desde un punto de vista
de decisiones estratégicas. Y constatamos que mientras se habla de movilidad eléctrica, se habla de la electricidad como un vector estratégico del Green Deal, resulta que Alemania hace la gran apuesta del hidrógeno, Shell y el puerto de Rotterdam hacen el gran acuerdo estratégico del hidrógeno, y el hidrógeno se sitúa como un vector estratégico relevante para la descarbonización del sistema industrial. Por lo tanto, mientras se hablaba de la electricidad como un elemento referencial del Green Deal, aparece el hidrógeno como otro elemento también referencial. Por lo tanto, la neutralidad tecnológica no es una idea vacía, sino la neutralidad tecnológica, el COVID, la ha sentado en el corazón de lo que es la transformación tecnológica e industrial de Europa y la ha situado como uno de los ejes vertebradores de los flujos de inversión que se van a canalizar para la reconstrucción económica. Por lo tanto, eso es un dato relevante. A partir de ahí, otro dato relevante es que también la innovación tecnológica se está planteando desde la integración de diferentes capacidades. Por ejemplo, cuando se habla de lo que es el desarrollo eléctrico, no se puede hablar desde la integración vertical. Ahí está la directiva de junio del año pasado, de hace un año, y por lo tanto se integran las redes con la economía numérica, por lo tanto la digitalización con la descentralización, y eso solo es posible desde la innovación tecnológica y otro elemento central que ha aparecido, y es la importancia de la acumulación de energía estacional. Eso es un elemento determinante que va a transformar, igual que el hidrógeno, toda la modelización. ¿Y aquí qué entendemos? Pues tenemos que entender que cualquier proceso de reconstrucción económica va a estar orientada y dirigida a la estrategia industrial y tecnológica centrada fundamentalmente en el Green Deal. ¿Por qué? Porque los países motores de la Unión así lo han definido. Y no solo lo han definido ahora, sino lo definieron, por ejemplo, en el acuerdo franco-alemán del 19 de febrero del 2019, que uno coge ese acuerdo con el del 18 de mayo último y es idéntico. Por eso, la importancia de contemplar el Green Deal no como una apuesta por una unidad energética concreta, sin ningún tipo de matiz, sino por una pluralidad energética del mix energético, donde el único horizonte es la reducción de la huella de carbono. Y como ese es el único horizonte, la neutralidad tecnológica es exigible y necesaria. Bueno, yo con respecto a la cuestión de ganadores y perdedores, ¿no? De esos grandes productores, ¿no? De qué lado van a caer cada uno de ellos. Podemos hacer, si queréis, un recorrido rápido, ¿no? Rusia, que es el primero, ¿no? Que siempre sale en todos los papeles. Vamos a ver, Rusia tiene debilidades y fortalezas, ¿no? Frente, por ejemplo, a Arabia Saudí, yo creo que tiene bastantes fortalezas, ¿no? Porque, claro, Rusia es verdad que no es el mayor exportador, pero sí es uno de los mayores refineros, a diferencia de Arabia Saudí. Arabia Saudí no tiene tanta capacidad de refino como sí que tiene en Rusia. Y uno de los futuros, uno de los vectores de diversificación desde los hidrocarburos va a ser precisamente la petroquímica. Y en esa liga de la petroquímica, países como Rusia, lo mismo diría, por supuesto, de Estados Unidos, sí que pueden jugar, porque están ahí ya, ¿no? Hay otros grandes productores, como son los del Golfo, o incluiría también ahí Argelia, por supuesto, a Libia. Vamos a ver, Argelia por volver, ¿no? Para traer las cosas cerca, que yo creo que siempre es importante ver las cosas cerca y verlas, ¿no? El caso de la famosa refinería que se compra Sonatrach en Sicilia, ¿no? Que esto Emiliano seguramente podría contarnos, ¿no? Vamos a ver, esto es un acuerdo con Eni y nadie sabe quién se habrá metido qué, dónde, pero lo que hace Sonatrach es que se compró una refinería de la Segunda Guerra Mundial, una reliquia,
se la compra porque los propios argelinos no son capaces de construirse una refinería ellos en su país. Y resulta que empiezan a importar combustibles desde esa refinería siciliana. Y de repente los libaneses, a los que estaban exportando también gasolinas y combustibles desde esa misma refinería, se lo devuelven porque dicen que es de mala calidad. Claro, los argelinos no se habían quejado porque se quejarían de ellos mismos. Esto para poner un ejemplo de cómo es muy importante la industria del refino, cómo puede uno diversificar y subir a naval, ¿no? Cómo subir aguas arriba en la propia industria de los hidrocarburos. Y eso Rusia lo puede hacer, Estados Unidos, por supuesto, pero lo tienen más complicado otros grandes productores. Rusia, es cierto que también, Rusia es una potencia doble, ¿no? Es una potencia militar y energética. Cuando le quitas eso, queda muy poco, ¿no? Sinceramente. Pero bueno, ya es algo, ya es más que muchos de los otros, ¿no? Entonces, ahí tiene un elemento, yo creo, de fortaleza, aunque también tiene una debilidad, y es que tiene una gran dependencia de los ingresos, tanto del Tesoro como del PIB de los hidrocarburos, ¿no? Y más dificultades para diversificar en muchas de las tecnologías de la digitalización, también en las renovables, aunque tiene muchas capacidades renovables también, ¿no? Entonces, yo creo que tiene fortalezas y debilidades, pero compara relativamente bien con países como Arabia Saudí y otros del Golfo, que es verdad que invierten un montón en renovables fuera de allí, pero incluso también en su región, pero que no tienen pues, esa sofisticación ni esa capacidad de diversificar que sí tiene Rusia. Estados Unidos, ¿no? Bueno, Estados Unidos hemos visto que ha reducido casi su producción de líquidos en casi 2 millones de barriles día en meses, ¿no? Con esto de la COVID. Recuerdo que en la última crisis, en 2014, le llevó casi 2 años, o 6, o casi un año, creo recordar, si no me equivoco, el reducir 1 millón de barriles. Entonces, el ajuste se está produciendo de forma bastante rápida, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que va a dejar detrás, ¿no? Porque ahora mismo todos nos hemos puesto a comprar gas tirado de precio por debajo de $2 que estaba en el Henry Hub, y hemos dejado fuera a muchos proveedores tradicionales, pero ¿qué va a pasar cuando esto ya no sea sostenible por precio y sigan cerrando empresas de shale en Estados Unidos? Y conste que yo soy de los optimistas, de los que piensa que Estados Unidos, de una forma o de otra, a pesar de que hoy no es el día quizá para ser optimista sobre Estados Unidos, ¿no? Y menos con la presidencia que tiene, pero aún así yo soy un gran admirador de Estados Unidos, quizá por haber vivido allí, y creo que los conozco un poco y me genera una gran admiración porque siempre son capaces de sorprendernos a todos, ¿no? Con esa capacidad, ese dinamismo empresarial, esa gran resiliencia de sus empresas y de su ciudadanía, ¿no? Y yo creo que siempre van a estar ahí en la frontera por mucho, porque los presidentes cambiarán, con un poco de suerte en el próximo término, aunque no soy tan optimista a ese respecto, pero siempre van a estar ahí. Y si no, tendremos los estados. Yo siempre me gusta citar el caso de Texas. El muy petrolero Texas es el más eólico y el más renovable de todos los estados de la Unión, más que la muy hippie California. ¿Por qué? Porque las cuentas salen, ¿no? Entonces, con Estados Unidos creo que es, sin duda, pase lo que pase, salvo que, no sé, el señor Trump haga una putinada y se mantenga como presidente de Estados Unidos los próximos 30 años, pues yo creo que Estados Unidos caerá del lado de los ganadores, ¿no? Y luego una reflexión sobre América Latina, ¿no? Que antes mencionaba Emiliano. América Latina es otro de los países, otra de las regiones que tiene muchas papeletas para estar en el lado de los ganadores, pero tiene problemas de política. Por ejemplo, claro, si el señor López Obrador se dedica a cargarse la industria renovable y el sector privado para proteger a una industria petrolera pública ineficiente, pues claro, pues ahí se estarán tirando un tiro en el pie, ¿no? Si el señor Bolsonaro se sigue haciendo barbaridades como las que está haciendo últimamente, y no deja el juego del mercado y no deja el juego de sus empresas y del gran potencial económico y el gran dinamismo empresarial que tiene Brasil, y lo mismo diría de otras zonas de la región, pues bueno, yo creo que tienen muchas posibilidades de ser ganadores. Ahora, hay algunos países que sinceramente yo ya los he dado por perdidos, y es Venezuela, con todo el dolor de mi corazón, ¿no? Un país fantástico, ¿no? Muy bonito, con un gran potencial. Pero claro, es que cuando uno ve que el país con las mayores reservas mundiales de crudo, ojo que una parte de él es muy caro, también esto hay que aceptarlo porque está en la parte del Orinoco y es muy caro producirlo. Resulta que tiene que importar. ¿De quién? De Irán. Es que tampoco estamos diciendo que esté importando de una gran tecnología avanzada. Yo creo que eso nos lo indica todo, ¿no? Entonces yo creo que sí,
que hay políticas que pueden hacer que algunos países que están en el fiel de la balanza se decanten por el lado de los ganadores, pero creo que hay otros que han llegado a semejante deterioro que ya su ventana de oportunidad probablemente se les ha cerrado, y yo creo que Venezuela es uno de los casos. Y a mí lo que me preocupa es que no pase lo mismo con países como Argelia, como México, como, no sé, Libia, que también lo tiene bastante complicado, y otros que son de importancia para España, Nigeria, otros del Golfo de Guinea, Egipto, etc. Y pregunta Macarena, y también hicieron la pregunta para hilar vuestras dos últimas intervenciones, porque explicaba Emiliano que el Green Deal en Europa debe ser también un instrumento para la diversificación desde la neutralidad tecnológica. Al mismo tiempo, hemos hablado que España en la Unión Europea tiene que abogar por reforzar el vínculo con el norte de África y con América Latina, por la cuestión también de las materias primas y de los metales raros. ¿Creéis que Alemania, que también ha sido diversificado por Rusia, como decís, Alemania nos va a acompañar en este viaje geopolítico de reforzar el vínculo con Norte de África y con América Latina? ¿O no? ¿Cómo veis la Unión Europea, Emiliano, Gonzalo, digamos, en el frente atlántico? A ver, yo comparto al 100% lo que ha dicho Gonzalo. Yo también confío mucho en la cordura del, del sistema americano, que ahora coyunturalmente está presidido por quien está presidido, pero espero que en noviembre la cordura impere. Y también es cierto que las posiciones en México ahora son delicadas, en Brasil está delicado, y sobre todo Venezuela corremos el grave riesgo de que Venezuela desequilibre la zona andina, ¿no? Yo creo que en estos momentos, no es que crea, uno visiona las posiciones de Alemania, y América Latina no es un tema menor para sus empresas. Y tampoco el norte de África, porque a lo largo de la historia tampoco lo ha sido menor para ellos. En consecuencia, la estabilidad en el norte de África, la primera persona que apuntó el tema africano fue la Angela Merkel en el momento de la pandemia. Es decir, es la primera autoridad política en el seno de la Unión que hizo una referencia expresa al riesgo de África, el COVID, etcétera, etcétera. Es porque hay una gran preocupación. De la misma manera que Alemania fue la que impulsó el gran corredor de la energía solar del norte de África, que bueno, que yo creo que fue a destiempo, pero yo creo que se va a recuperar ese tema. Por lo tanto, para Alemania, el norte de África no es un tema menor, y además porque ha habido relaciones históricas de personas relevantes de Sonatrach con Alemania, porque ha habido una cierta, digamos, admiración con respecto a su tejido tecnológico e industrial. En el caso de América Latina es público y notorio la posición de centros tecnológicos como el Fraunhofer en América Latina, y también es público y notorio la presencia de la industria alemana en América Latina. La industria de automoción en México tiene un protagonismo de la industria alemana, en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Alemania, si bien tiene un interés estratégico referencial en su hinterland de la Europa Central y de la Europa del Este, en lo que es la política exterior de la Unión, el tema de América Latina no es un tema menor. Por eso España tiene la oportunidad de ser un socio preferente de Alemania cara al norte de África y cara a Alemania en relación a la cooperación tecnológica e industrial. Yo cuando me refiero a sus países hablo en términos de cooperación industrial y sobre todo cooperación en la economía productiva. Porque si somos capaces, los europeos y los españoles fundamentalmente, de centrar la valorización y la consolidación de la economía productiva,
Eso será bueno para la economía europea, para la economía española y para la economía alemana también. Bueno, pues vamos a ver. De hecho, la presidencia alemana, que empieza ahora el 1 de julio Efectivamente. Pues sí. y que esperamos inaugurar aquí en Madrid, ¿no? Una de las medidas estrellas que está planteando es la diplomacia del Pacto Verde Europeo, ¿no? Nosotros estamos trabajando en un proyecto con el SVP, que es un think tank de relaciones internacionales alemán, sobre la diplomacia del Pacto Verde Europeo, y vamos a sacar un papel para la Unión, ¿no? Porque ahora tienen que hacer una estrategia energética y ahora hay que meter ya sí o sí, hay que meter el impacto de esas transformaciones energéticas. Y los alemanes están muy interesados en tener las ideas españolas, porque precisamente ellos tienen aunque están muy presentes, como bien dice Emiliano, en América Latina y en el norte de África, ellos consideran que nosotros tenemos ventajas y un mejor conocimiento de esas regiones. Y por tanto yo creo que somos bastante complementarios, con lo cual yo creo que sí, que somos capaces de convencer a los alemanes si hacemos bien nuestros deberes, ¿no? Si hacemos bien nuestros deberes en España. Una nota sobre América Latina, que yo estoy totalmente de acuerdo en que tenemos ya mucho tejido con América Latina. Vamos a ver, a nivel institucional, en clima, tenemos una red de oficinas iberoamericanas de cambio climático que funciona muy bien a nivel técnico, pero también de socialización política. Tenemos una asociación de reguladores energéticos iberoamericana que funciona bastante bien. Bueno, ahora tenemos nuevas iniciativas de promover las renovables a nivel iberoamericano. Es decir, tenemos una base institucional, tenemos una base empresarial, que no tengo que explicarla porque es evidente la enorme presencia de nuestras empresas allí, energéticas, pero también financieras. Ojo, y la dimensión financiera tiene cada vez más importancia porque, claro, vamos a ver, cuando BlackRock decide que se apunta a la megatendencia de la sostenibilidad, pues ahí vamos todos detrás y esto no hay vuelta de hoja, ¿no? Es decir, cuando los grandes fondos de inversión, he citado BlackRock, pero podría decir también el Fondo Soberano Noruego y de algunas prestigiosas universidades anglosajonas, se apuntan a esa megatendencia de la sostenibilidad y los inversores empiezan a demandar a sus empresas que tengan en cuenta criterios de sostenibilidad y tenemos a todas las empresas españolas, de lo cual yo estoy muy orgulloso. En fin, yo creo que puedo decir nombres, Naturgy, Repsol, seguramente vosotros, Emiliano también, se apuntan a la neutralidad en carbono en 2050, ponen plazos, ponen objetivos, empiezan a tener energías renovables, ¿no? Se cumple aquello de que ahora vamos a ser todas empresas eléctricas o de hidrógeno, ¿no? Pues de lo cual yo me congratulo. Es decir, ese tejido empresarial y ese tejido institucional en América Latina yo creo que puede ser muy poderoso para ayudar a que América Latina sea uno de los focos. Cuando uno mira los índices de competitividad, los rankings, América Latina siempre está entre lo más prometedor para las renovables y para la energía sostenible. Ahora, hay que poner en marcha las políticas. Mi compañero en el Instituto Elcano, el profesor Carlos Malamud, ha acuñado un término que a mí me encanta, que es el de COVID populistas, ¿no? Entonces él ve que hay gobiernos en las Américas, en Estados Unidos, en México, en Brasil, que están liderados por COVID populistas y claro, esa no es la forma, el populismo no es la forma de poner los medios ni institucionales, ni empresariales, ni las políticas energéticas que se requiere para avanzar en esa megatendencia de la sostenibilidad. Y por eso yo hago siempre hincapié en las políticas de calidad y adecuadas es la diferencia entre caer del lado equivocado de la historia o del lado con más futuro y con más potencial. Y yo lo dejaría ahí porque por lo demás estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha dicho Emiliano. Especialmente me ha gustado mucho, y siempre lo dice, yo creo que lleva toda la razón y en España no nos damos cuenta de eso, y es que España tiene una industria que es percibida como amable en el resto del mundo, que no da miedo, y eso es muy importante. Es lo que en geopolítica llamamos poder blando. Y a mí me gustaría que en España fuésemos capaces de una vez de capitalizar ese poder blando en el Mediterráneo, por ejemplo. ¿Cómo es posible que en cualquier iniciativa energética en el Mediterráneo sean los italianos siempre los que cortan la tostada y España esté ausente, ¿no? En América Latina, que no tengamos una presencia aún más relevante, ¿no? Yo creo que tenemos que ser capaces de explotar ese poder blando y yo creo que eso es una tarea ingente para cualquier gobierno español de cualquier color, ¿no? Y en el cual tendrían que estar muy alineados todas las sensibilidades. Bueno, son casi 59 y tenemos que acabar en punto. Si queréis decir alguna cosa final, Emiliano o Gonzalo, ahora muy breve, tenemos que ir ya cerrando. Yo creo que han sido muchos temas, podemos muy bien organizar
otro webinar sobre América Latina, sobre el Mediterráneo, sobre la evolución tecnológica y energética, sobre el mix del futuro. Yo creo que hay muchos temas y desde luego ha sido muy interesante. Os agradezco muchísimo a los dos vuestra presencia, tanto a Gonzalo Escribano, del Instituto Elcano, como a Emiliano López Azurra, y a todos el público también. Muchas gracias por asistir. Y os recuerdo, un comunicado final para hacer, que la semana que viene tenemos otro seminario con el doctor Carlos Osorio sobre innovación y que está anunciado en la página web de la Universidad de Deusto Business School, como siempre. Nada más, muchas gracias a todos y a todas y muy buenas tardes. Bueno, gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias, un placer veros. Gracias. Hasta pronto, espero. Hasta luego, Gonzalo. Gracias.